Mi nombre es Juan Carlos Mancilla, soy de Córdoba, Argentina, psicólogo, y aquí tienes mi página web y también mi dirección en Instagram como para poder seguir algunos de los videos psicoeducativos que me gusta subir, para orientar a padres, madres, trabajar con jóvenes y en alguna medida traer también a Internet la discusión sobre el tema drogas. Hablemos de adolescencia y consumo de drogas, porque es uno de los temas más pedidos en este canal, sobre todo a partir de madres o padres que están preocupados por esta temática en la vida de sus hijos. Lo primero para decir es que la adolescencia es, entre otras cosas, un lugar en la vida, una etapa, un espacio de descubrimiento y exploración. Cuando hablamos de la adolescencia, estamos pensando en personas que descubren el mundo de una manera tal que les resulta lleno de interrogantes. Y a esos interrogantes hay que justamente darles un sentido y una explicación, encontrarles respuesta, explorar, o por lo menos generan una curiosidad que mueve al adolescente hacia el afuera. ¿Hacia el afuera de qué? Y básicamente hacia el afuera de la familia, porque en la etapa anterior, en la niñez, la persona estaba resguardada en el campo familiar. Había como una tutela que era recibida del otro lado con mucha simpatía y con mucha búsqueda. ¿Mm? El niño buscaba estar con los padres y los padres, en alguna medida, están también con sus hijos. Pero cuando llega la adolescencia, lo que sucede es que el afuera empieza a despertarse como un interrogante y aparece el mecanismo de la exploración para saber cómo es esto de las relaciones interpersonales, de los nuevos espacios, de las diversiones y cuáles son las maneras que como adolescentes tenemos para diferenciarnos también de los adultos. La adolescencia es un momento en el cual se busca la diferenciación como forma de relacionarse con el adulto. Ya no quiero ser como mi papá o como mi mamá. Cuando era niño a lo mejor lo pensaba así, sino que ahora quiero ser algo distinto, diferenciarme de ellos. En ese proceso de diferenciación aparecen justamente prácticas como puede ser el tatuaje, como puede ser las nuevas estéticas, el nuevo lenguaje y también la experimentación con nuevas drogas. ¿Por qué digo nuevas drogas? Porque ¿cuáles son las drogas con las cuales los adultos nos llevamos bien? Y básicamente el tabaco, el alcohol y los psicofármacos. Son sustancias que han penetrado en la sociedad de mano de los adultos y están en alguna medida legitimadas. ¿Son sustancias peligrosas? Claro que sí. A veces los adultos cometemos el error de decir que las sustancias ilegales o la marihuana, la cocaína, el LSD son las drogas peligrosas y las otras ni siquiera nos animamos a mencionarlas como drogas. Sin embargo, es un error del mundo adulto. En ese sentido, cuando el adolescente ingresa a la exploración de las drogas, puede que se encuentre con el ansia de encontrarse con drogas que los diferencien de los adultos también. Explora el tabaco, el alcohol y quizá hasta las pastillas, los psicofármacos. ¿Por qué los explora? Porque lo hace como un ritual de inicio a la adultez. Los adultos consumen, si yo consumo, luego soy adulto. Es decir, es como una lógica muy básica. Pero también en la diferenciación aparece la búsqueda de drogas nuevas, de nuevas sustancias. Y allí la que más está colando en ese espacio es justamente la marihuana. La marihuana como una droga para la cual en el mundo de los adultos suele resultar, aunque cada vez menos, una sustancia, si se quiere, un poco misteriosa o demonizada. Entonces, en el mundo de los adolescentes y de los jóvenes, aparecen como una sustancia mucho más familiar y destacada, es decir, como propia de ellos y por lo tanto que lo diferencian de los adultos. Y luego puede que pase también a otro tipo de consumo de sustancia o mezcla de sustancias, alcohol con otro tipo de drogas, por ejemplo.
Obviamente que esto no lo hacen todos los adolescentes, lo hacen aquellos que se exponen a estas situaciones de riesgo y que prueban por ahí. ¿Cuál es la actitud que se recomienda para los padres, las madres en relación a estas prácticas? Primero, darnos cuenta que cuando hablamos de consumo de drogas, tenemos que pensar que todas las sustancias, ya sean las legales o las ilegales, son necesariamente dañinas para la adolescencia, para esa juventud temprana. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso no está desarrollado, porque en la búsqueda de este tipo de experiencias se pueden dar situaciones de verdadero riesgo y ese riesgo implica a veces eh, consecuencias negativas para la salud y también, por supuesto, hasta riesgo de vida. ¿Mm? O puede encarar la persona una práctica que lo ayude o le haga apartarse de quizás sus responsabilidades o un estilo de vida saludable. Un adolescente que comienza, por ejemplo, con el uso repetido de marihuana, se encuentra frente a situaciones donde va a perder su capacidad de aprendizaje, tal como la tendría si estaría en una situación lúcida y por lo tanto su rendimiento escolar va a bajar, va a ser menor, porque la marihuana genera justamente eso, dificultades en la retención del aprendizaje, en la memoria inmediata, lo que llamamos el síndrome desmotivacional. Es decir, es muy distinto un adulto que experimenta o usa marihuana de vez en cuando que cuando lo hace un adolescente, así como es distinto cuando también consume el tema del alcohol. Por eso, madres y padres tienen que tener claridad en tratar de retrasar lo máximo que se pueda la iniciación en el alcohol. Muchos padres cometen el error de decir, voy a acompañar a mi hijo en el consumo de alcohol de manera temprana porque prefiero que lo haga conmigo y no en la calle. ¿Qué termina sucediendo? Que el adolescente consume con los padres, pero también consume en la calle con sus amigos. Entonces, lo que está haciendo el padre es sumar consumo en vez de restar consumo. Ojo con eso. Es decir, hay que tener una mirada clara de que el alcohol es una sustancia de riesgo para el adolescente. Sabemos que la edad legal del consumo de alcohol, por ejemplo en Argentina a los 18 años, en Estados Unidos a los 21 años, es generalmente una edad legal que viene después de la edad social del inicio del consumo de alcohol, porque el experimento con el alcohol se hace antes. Pero la función de nosotros los padres es tratar de retrasar lo máximo que se pueda el inicio en el consumo de este tipo de sustancias. Entonces, no pasa solamente por mirar el consumo de las drogas ilegales como problema, sino centrarnos en aquellas donde más familiarmente se encuentra la relación entre el adolescente y las drogas, que son el alcohol, el tabaco y los psicofármacos. ¿Por qué digo familiarmente? Porque lo vieron en la familia, vieron que allí se gestaba o se practicaba el consumo de estas sustancias. Es decir, los padres modelan a sus hijos en el consumo de estas sustancias cuando las consumen también de una manera que habilite a los hijos a iniciarse en el uso de estas drogas. ¿Y para qué lo hacen? ¿Para qué el adolescente decide iniciarse en el consumo de drogas? Una explicación tiene que ver con esto tan típico en la emocionalidad adolescente, que es la timidez, el ser reservado. Decía recién, el, mm, el adolescente viene de un mundo de la niñez y se despierta al mundo social, a la exploración del mundo social en la adolescencia. Entonces, en ese trajinar, en ese paso, justamente tiene que vencer cierta timidez porque ahora está expuesto a un mundo comunitario como mucho más amplio. Por eso el adolescente, y recordemos nuestra adolescencia, en la adolescencia nosotros nos afiliamos, nos adherimos a nuestro grupo de pares, porque nos resultan como una protección para encarar el afuera.
Entonces, el adolescente se mueve en tándem entre adolescentes, porque ese grupo, esa noción de manada, le da, de tribu, justamente le da como una protección emocional para explorar más fácilmente el mundo exterior. Ahora, cuando eso sucede, aparece una timidez que también tiene que ser vencida, sobre todo, por ejemplo, cuando va a entrar en vínculo con el sexo opuesto o con la persona que le atrae si tiene una tendencia al mismo sexo. Me refiero a que el abuso de alcohol y el alcohol como un intoxicante, por ejemplo, o el uso de marihuana también, lo ayuda a socializar, porque lo desinhibe. Las drogas tienen un una fuerte función desinhibitoria, pero eso es tradicional, ¿no? Cuando en una tribu fumaban la pipa de la paz y entonces una pipa circulaba, se socializaba. Cuando el alcohol aparecía como un mecanismo de encuentro, vamos al bar a tomar algo, se socializa. Cuando en el tabaco aparece esto de fumar para junto a otro y en esto facilitar la conversación. De nuevo, la nicotina como un facilitador social. Es decir, las drogas tienen esa función. Y nos encontramos a veces en la adolescencia con muchas personas, con muchos adolescentes que tienen un déficit en la capacidad de socializar. Pero no es un déficit patológico, psicopatológico, sino que vienen justamente con esa dificultad porque la están desarrollando a medida que crecen. Y las drogas aparecen ahí como un factor que los ayuda a socializar. O eso parece, porque no es una ayuda real. ¿Por qué digo que es una ayuda real? Porque el adolescente que necesita alcoholizarse para relacionarse con alguien de otro sexo o del sexo opuesto, para vencer esa timidez, puede que lo haga bajo los efectos del alcohol, pero no hay un aprendizaje emocional de ese momento. Entonces siempre va a necesitar el alcohol para generar ese vínculo. Entonces, un factor de prevención o en los cuales los padres podemos trabajar es justamente acompañar a nuestros hijos en ambientes de socialización desde temprana edad, a través de llevarlo a lugares de deporte, de que inviten amigos a la casa, de llevarlo favorecer la amistad positiva, es decir, ayudar a que tempranamente vayan generando ese músculo de la socialización, para que cuando llegue el momento no se encuentren con que no saben hacerlo y descubran, las drogas me ayudan a avanzar por ahí. Es decir, todo esto que estoy diciendo ayuda a explicar el tema del consumo de drogas en los adolescentes. Sin embargo, y por eso decimos, la familia aparece como un elemento básico en la prevención. La figura del padre, la figura de la madre, ya sea que estén juntos o que estén separados, tienen que ser un acompañamiento en el cual el adolescente se sienta protegido. Va a entrar a desafiarlos también, pero es importante porque se siente allí como protegido. Entonces, nada mejor que una adolescencia sin drogas. Nada mejor que retrasar el consumo de sustancias lo máximo que se pueda en nuestros hijos, porque es la manera de protegerlos mejor. Aquí, como dije, entonces está mi página web y también mi Instagram, donde suelo subir videos educativos. Y a través de esa página, por supuesto, me pueden consultar. Un gusto.